De ello y otros temas relacionados con la inserción a la docencia hablaremos en esta mesa. Quédense, por favor. ¿Y quién mejor que nuestros invitados? Mil gracias a todos, particularmente a los egresados que han participado en los encuentros que hemos convocado durante varios años. Quiero informarles también a las personas que hoy nos acompañan en esta sala que por Facebook Live tendremos más adelante un espacio para sus comentarios. También en la sala de Zoom, si son tan amables de ir registrando o escribiendo en el chat sus preguntas o a las intervenciones con las que quieran participar. Bien interesantes. En este caso, presento a ustedes a Gustavo Luna López. Él es doctorante en Cultura de Derechos Humanos por el Centro Universitario Columbia. Es maestro en Gestión de la Convivencia en la Escuela, Violencia, Derechos Humanos y Cultura de la Paz por la Universidad Pedagógica Nacional y, por supuesto, es licenciado en Educación Primaria por la BEM. Como parte de su experiencia profesional, les cuento algunas cosas que ha hecho, porque son varias. Es ganador nacional de la 4ª edición del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero, otorgado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2021. El proyecto con el que ganó este premio es La Perinola. Yo gano, tú ganas, ganamos todos. También es consultor independiente en el área de formación cívica y ética en el ciclo 2019-2021 en la Dirección General del Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica. Tiene una estancia profesional en el área de educación en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Es ponente y tallerista en diversos congresos, coloquios, conversatorios. Como experiencia laboral, es director del Centro Escolar Benito Juárez. Es también creador del contenido digital en la página de Facebook PASE y en el canal de YouTube. La actual asociación PASE, que es Programas para el Aprendizaje y la Convivencia Escolar. Es tutor de docentes nobles, ha sido tutor de docentes nobles, eso es un dato interesante en este trabajo que hemos realizado. Tanto docentes nobles tanto de la BEM como de la Escuela Superior de Educación Física. Ha sido también subdirector académico y, por supuesto, maestro frente a grupo. Entonces, Gustavo, pues bienvenido, te damos la palabra, si eres tan amable, unos 10 minutitos de tu participación, ya que posteriormente tendremos también oportunidad de dialogar con las personas que hoy nos acompañan. Adelante, por favor, Gustavo. Hola, María Esperanza, muy buenas tardes, lluviosas tardes para todas y para todos. Pues es un gusto, es un honor estar en esta participación, porque es muy necesario saber qué pasan con los maestros y maestras que salen de esa maravillosa escuela, ¿no? Pareciera que el magisterio es un mundo tan grande, pero es muy emocionante ver nuevamente, ingresar nuevamente a la normal, encontrarnos entre propios compañeros de la generación en otras estancias, en otros lugares. Entonces, pues siempre va a ser un honor compartir lo que podamos hacer, porque el conocimiento y la experiencia, si no se comparte, pues realmente no funciona, no sirve. Y precisamente en esta intervención y en este apoyo que trabajé en un fragmento del libro, hablo precisamente sobre la importancia de la tutoría en el ingreso del trabajo docente. Y comienzo mencionando que los maestros y las maestras en formación y ya en el servicio pasamos por diferentes procesos. Y obviamente uno de ellos es la parte formativa en la educación normal, en donde pues nos hacen esta cercanía a las prácticas, nos hacen esta cercanía a las escuelas, a los diferentes contextos, y nos damos cuenta que cuando iniciamos en el trabajo docente pueden haber muchas coincidencias, pero también hay muchas disidencias que realmente pues no son como nos las enseñaron en la normal, o no son como las vivimos en la normal. Y eso puede llegar a crear mucha incertidumbre y temor para maestros y maestras nobles, ¿no?
pues saber que a pesar de que el último año de nuestra educación normal la pasamos frente a grupo, casi todo el ciclo escolar, pues ya cuando tenemos esta formación, esta responsabilidad total de un grupo ya como docentes titulares, pues pareciera que estuvimos en situaciones o en mundos diferentes. Y entonces en esta parte de la importancia de contar con un tutor, con una persona que cumpla este trabajo de tutoría, una vez que los docentes noveles ingresan al servicio docente, pues resulta fundamental, porque hay cosas que por más preparados que vengamos de la escuela normal, pues no sabemos. Y entre de las diversas situaciones, pues está la parte de atención directa, ¿no? La parte administrativa de las escuelas. Nos encontramos con cooperativa escolar, nos encontramos con las juntas de consejo técnico, nos contamos con diversas actividades que como practicante difícilmente tenemos nos involucramos directamente. Está la atención de madres y padres de familia. Creo que ese es un área muy importante que debemos de trabajar y entre las diversas actividades que he tenido la fortuna de participar, hay un protocolo que establezco en la revista Entre Maestros de la Pedagógica Nacional sobre cómo atender a padres y madres de familia. Porque eso tampoco lo sabemos y difícilmente tenemos esa experiencia cuando practicamos, porque pues el responsable es el maestro titular y nosotros estamos directamente con nuestros niños y niñas. Pero ya cuando ingresamos, pues sabemos que las familias son actores y son elementos sustanciales para nuestro trabajo cotidiano. Entonces, ya cuando ingresamos, pues sí, tal vez venimos con muchas expectativas, pero nos damos cuenta ya en la realidad que tenemos conocimientos limitados, que traemos una idea y una expectativa de lo que implica ser docente frente a grupo y cuando ya somos titulares, pues nos damos cuenta que nos faltan muchísimas cosas más. Y de ahí la importancia de entender que la escuela normal nos da la preparación inicial, mas no la termina como maestros y maestras. Ingresamos y entonces comenzamos a trabajar bajo esta dinámica, bajo estas interacciones, en donde vamos adquiriendo más experiencia, en donde vamos adquiriendo un contacto mayor con la dinámica de la escuela. Y es importante tener a alguien en quien confiar y alguien hasta cierto punto que nos oriente. El trabajo de tutoría o de tutores para nuevo ingreso es un proyecto que se hace por parte de la autoridad educativa, por parte de la secretaría, hace aproximadamente de hace 4 años, 5 años, realmente reciente. Yo no tuve la oportunidad de un tutor, ¿no? O sea, nosotros salimos de la normal y pues bienvenidos a la escuela y a veces hasta como tradición, pues te toca cooperativa y te toca primer año, porque pues tú vienes nuevo, tú vienes con toda la innovación, ¿no? En este estereotipo de cómo venimos saliendo de la normal. Y la importancia del tutor es eso, es llevar pues este acompañamiento sobre la organización, la gestión, cómo nos vamos empoderando en nuestra función de docentes frente a grupo, cómo vamos perfeccionando la práctica, cómo vamos haciendo más ágil la planeación, su ejecución, cómo nos vamos dirigiendo con los diferentes miembros de la comunidad escolar, saber que están los padres, las madres, el alumnado, otras autoridades, otros compañeros docentes. Entonces, empezamos a adquirir conocimientos que en ese sentido pues van permeando y van modificando nuestra práctica. Cuando entramos como profesores novatos, pues entramos en esta situación desconocida, empiezan a haber inseguridades, empiezan a haber confusiones y sí necesitamos el apoyo de una guía. Yo cuando tuve la oportunidad, cuando empieza este programa de tutores, me asigné, yo no era director escolar, yo llevo 5 años aquí. De hecho, precisamente en esa intervención, en esa transición entre ser docente frente a grupo y empezar a ser director, es cuando yo tengo docentes noveles como tutorados. Y pues yo dije, no, pues, o sea, les voy a enseñar, ¿no? Y les voy a enseñar varias cosas y los trucos y toda la parte que ellos puedan hacer más ágil su práctica. Pero tampoco de eso se trata la tutoría. Al final de cuentas, la tutoría se trata de poner en perspectiva la práctica del docente, dar un pasito para atrás
y que ellas mismas reflexionen sobre lo que están haciendo. Pero sí necesitan esa guía, porque a veces nos abrumamos tanto en el contexto y en lo que sucede y en las problemáticas escolares y en la cultura y en todo lo que desconocemos que nos absorbe. Y entonces el papel del tutor se vuelve esta persona que jala al docente, le dice, observa desde aquí, desde otra perspectiva tu trabajo y ¿qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué mirada te puede merecer lo que está sucediendo? Y sobre eso empezar un proceso de reflexión, un proceso de mejoramiento, un proceso de intervención, un proceso de ajuste, un proceso de experimentación. Entonces, todo eso se va guiando dentro de la propia norma, que igual la Secretaría de Educación Pública y como tal, si ingresamos al servicio público, o sea, si no nos vamos a un servicio particular, si ingresamos al servicio público en cualquier nivel, también hay algo que vamos aprendiendo y hay compañeros, compañeras docentes que ya llevan muchos años de experiencia y que aún no comprenden. Nos convertimos en servidores públicos. Y eso implica otras responsabilidades que también en la normal no se ve como a profundidad. ¿Qué me implica ser un representante del Estado para garantizar el derecho a la educación? ¿Qué responsabilidad me implica el que yo tenga a mi cargo y a mi guardia de custodia 30, 40 niños durante 4 horas, 5 horas y media o durante 8 horas? ¿Hasta dónde es mi responsabilidad y hasta dónde no? Y entonces toda esa parte que uno va aprendiendo con la experiencia, pues va siendo también labor del tutor. Creo que este proyecto de tutoría para estudiantes de nuevo ingreso es algo que se tiene que fortalecer, que se tiene tanto en el proceso como en el seguimiento, como en el acompañamiento, porque tiene un gran valor. Mediante la tutoría se garantiza el derecho del personal de nuevo ingreso de contar con el apoyo de profesionales experimentados que no solamente lo van a acompañar académicamente, sino también en esta parte personal y humana que necesitamos seguir fortaleciendo. Y en este proceso de 2 años, pues están en este cumplimiento de la parte académica, cumplimiento de las gestiones normativas, de la función, del trabajo, de lo administrativo. Y es lo que comparto en este fragmento que está en el libro sobre la importancia de la tutoría, porque en este maravilloso trabajo de ser maestro o de ser maestra, debemos de dejar a un lado la parte de la vocación, la parte que muchas veces decimos como docentes, es que yo soy maestro, soy maestra por vocación, porque me encanta, porque me gusta, porque desde niña quise hacerlo, y combinarlo con la profesionalización. ¿Qué implica ser maestro o maestra? Y va más allá del gusto, va más allá del deseo, va más allá de que me considero apto o no apto. Ya que estás en el servicio educativo, ¿qué más vas a hacer para profesionalizar tu práctica? ¿Qué más vas a hacer para cada vez ajustarte más al contexto histórico, político, social, cultural de los niños y las niñas que estás educando? Y entonces en estos 2 años tienes un apoyo extra, se debe de proporcionar esta guía adicional para que entonces sí continúes con esa gran labor de ser maestro y ser maestra. Entonces, cuando somos noveles, inclusive yo que llevo 5 años, soy director Nobel, me considero todavía director Nobel, pues necesitamos un conjunto de ideas, habilidades críticas para reflexionar y aprender sobre nuestra propia práctica. Entonces, no somos un producto terminado. La tutoría no tiene que ver con la vigilancia y el control de lo que hacen o no hacen nuestros maestros de nuevo ingreso. Tiene que ver con la calidad de cómo lo hacen, con la reflexión y sobre todo de la conciencia del trabajo que van a hacer con sus 10, 20, 30 niños, niñas a su cargo y la trascendencia que va a tener de su trabajo. Entonces, pues culmino con una invitación y con una reflexión sobre la importancia de tener un tutor a un lado, de ser tutorado y también esta gran oportunidad que se les da a estas nuevas generaciones, de la importancia de seguir aprendiendo, de seguir experimentando, porque un buen maestro, una buena maestra, nunca deja de aprender.
y debemos aprender no solamente de nuestros estudiantes, sino también de las personas que tenemos a un lado, sean nuestros propios colegas, sean nuestras propias autoridades. Entonces, agradezco mucho la participación y pues sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Agradecemos de verdad tu participación, el hecho de que hayas compartido también tu trabajo, tu relato en algún momento, y por eso los invitamos, ¿no? Los invitamos a que ustedes tengan la palabra y nos compartan este tipo de experiencias, como la que nos narras, tan importante en los primeros años de trabajo de un docente principiante, ¿no? Y que es este acompañamiento, todo lo que representa. Bueno. Hay una pregunta de parte de Lourdes Gómez que nos señala, ¿cuáles son las características de un maestro novato? ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones básicas para un maestro novato? Si como tutor no nota un avance en la reflexión del maestro novato, ¿de qué manera puede apoyar a ese maestro? Creo que está dirigida al maestro Gustavo. Pero estoy con toda la atención. Pues las características de un maestro novato, pues son las características que tenemos como personas, ¿no? Creo que primero puede ser desde la parte, pues muy entusiasta, que empezamos con mucha propuesta, que empezamos con mucha creatividad, que empezamos a sugerir y a querer crear cosas. Donde nos damos y empezamos a darnos cuenta que como escuela también hay limitantes. Y es ahí donde empezamos a hacer como el primer pasito para atrás. ¿Por qué? Porque no todo lo que se le ocurre a un maestro se puede hacer ya como maestro titular. Hay muchas limitantes que el propio servicio público, que la propia norma, que el propio reglamento de las condiciones laborales, pues no es posible hacer, ¿no? Entonces, pues en esta parte es muy entusiasta, que empezamos con incertidumbres, pero vamos emocionados porque vamos a tener a nuestro grupo. ¿Cómo empezar este proceso de reflexión? Pues tomar distancia. Lo que les decía en el inicio de tener perspectiva. Hoy culminan las prácticas de precisamente de maestros en formación de la Nacional. Aquí en la escuela hoy terminó su última jornada y le hacía la felicitación a una de las maestras. ¿Qué hacía la maestra practicante? En su propia planeación ponía las observaciones. Este día me fue de esta manera, los niños respondieron a la actividad, la maestra de grupo me dio esta sugerencia, observé y tuve que cambiar esta actividad porque se empezaron a distraer. Esa es la oportunidad que debe de dar en este momento las prácticas que hacen en las escuelas desde la normal. El tener la capacidad de saber que estamos experimentando, de estar observando absolutamente lo que está sucediendo, registrarlo, algo que debemos de tener los maestras mexicanos, es documentar nuestra práctica. Y al observar a esta maestra que hoy termina su servicio social aquí en el plantel, ver cómo en su propio trabajo estaban las anotaciones, estaban las características, estaban estas notas, hace que documentemos nuestra realidad y que nos vayamos haciendo reflexivos. ¿Cuál sería la sugerencia? Documenta lo que haces. Ten una bitácora, ten un diario de campo, ten una lista de observación, ten una guía y sobre eso, lo más importante que pasó en tu día. ¿Qué harías diferente? ¿Qué modificarías? Y estoy seguro que a partir de esas sugerencias, de esos tips, puede comenzar la parte reflexiva sobre lo que se vive en la escuela, sobre la práctica y sobre qué mejorar. Gracias, maestro Gustavo. De hecho, recibí un mensaje en donde una de las maestras, también autora de un relato de ese libro, comentaba, ¿no? La visión que tiene el maestro de lo que es la tutoría y cómo la ejerce, en realidad, pues no corresponde a lo que ella vivió
e igual, no es común encontrar esa visión de tutoría, sobre todo con los maestros principiantes. ¿Qué fue lo que hizo, en el caso de usted, darse cuenta, cuando usted dice hay que dar un paso atrás, y es el mismo maestro el que empieza a revisar qué es lo que ocurre y quizás darle oportunidad de verlo desde otra dimensión, lo que inicia un proceso de reflexión? Es decir, no es muy común, al parecer, entre los maestros principiantes la tutoría como usted la describe. Claro, es que la parte de la tutoría es sumamente importante, pero hay que fortalecer procesos desde selección de tutores. O sea, ¿qué perfil debe de tener la persona a quien se le asigna este cargo de tutor? Desde ahí tendríamos que partir en este proceso de selección, ¿no? Porque de parte de la autoridad educativa llega la convocatoria a las escuelas y con ciertas características, y quien cumple con documentos es quien se le asigna esta función de tutor. Y hay una parte administrativa de cuántas veces tienes que observar, qué tienes que observar y las revisiones. Pero esta parte humana es lo que hace sustantivo el acompañamiento. Tendría que haber ahí una entrevista, tendría que haber ya algo de una manera personal en donde se haga este proceso de selección, y aunque no nos guste la palabra, aunque a veces nos causa una estigmatización, pues qué tan idóneos estamos para cumplir la función, ¿no? O sea, creo que podemos ser muchos muy buenos en unas cosas, pero pues no somos buenos en todo, ¿no? Entonces, ver qué perfil, qué características, qué dinámica tendría que ver esta parte del tutor para que en verdad sea este acompañamiento efectivo. ¿En qué momento uno se da cuenta en el que tiene que ser este proceso de reflexión? ¿En qué momento yo dije hay que tomar perspectiva? Lo mencioné hace un momentito, en el que dije, a ver, no se trata de enseñarle a ser maestro. O sea, él ya es maestro, él ya es docente. Y no se trata de que yo le diga, mira, tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro. ¿Por qué? Porque nuestras personalidades son distintas, porque nuestra formación fue distinta, porque a lo mejor yo ya tengo una experiencia que él o que ella no tiene, y que obviamente no me va a entender porque le estoy hablando algo que no ha vivido. Entonces, en el momento que empieza esta, esta parte de decir, a ver, creo como que no, como que yo vi como que no me estaban entendiendo, y yo dije, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? Porque estamos en este proceso de reflexión de la propia práctica, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? Que como que no me cachan, como que no me entienden cómo tienen que hacer una observación, o como no me entienden cómo tienen que atender al papá o de dirigirse. Y es pues porque estoy queriendo que vean desde mis ojos, y tienen que ver desde su propia mirada, desde su propia intervención, desde su propio acompañamiento, desde ellos. Y entonces no es, mira, las cosas no se hacen así, se hacen así, para convertirse en cómo lo hiciste, te funcionó, no te funcionó, qué harías diferente, cómo lo viviste, lo harías si cambiaras el camino, ¿crees que tuvieras el mismo resultado o tuvieras un mejor resultado? ¿O qué hizo, qué de toda tu práctica hizo que esta dinámica fuera exitosa? Y a lo mejor no la vas a repetir, pero vas adquiriendo un estilo, y eso se hace a través de la reflexión, ¿no? Entonces, en el momento que entendí que no era enseñarles cómo hacerle las cosas, sino que ellos aprendieran desde su propia mirada y desde su propia práctica y desde su propia reflexión, es cuando ahí se ve la importancia de la misma. Muchas gracias, maestro.